La administración de Donald Trump ya tiene un chivo expiatorio para el desastre del acuerdo con Irán y se llama J.D. Vance. El vicepresidente está siendo crucificado en el altar de la política interna de Estados Unidos después de que el memorándum de entendimiento firmado con Irán desatara una tormenta de críticas desde todos los flancos del Partido Republicano y de los aliados internacionales de Estados Unidos. Es la información que tenemos para ustedes, amigos, y vamos con las fuentes de esta información. Mi gente, lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando, no es un simple desacuerdo político, sino una operación orquestada desde la cúpula del Congreso, desde el propio Mossad israelí, desde los medios afines al régimen, para destruir la carrera del vicepresidente J.D. Vance y salvar la imagen de Donald Trump, ante un acuerdo que muchos consideran una rendición vergonzosa de Estados Unidos. La pregunta es si Vance podrá sobrevivir a esta tormenta o si estamos viendo el principio del fin de su carrera política. Amigos, para entender lo que está pasando, tenemos que remontarnos a hace unos días a Versalles, en Francia, donde Donald Trump firmó el memorándum de entendimiento con Irán en una ceremonia que no pasó para nada desapercibida por la ironía histórica del lugar. El Tratado de Versalles, que hundió a Alemania después de la Primera Guerra Mundial y que muchos historiadores consideran la causa del ascenso del nazismo, fue el escenario elegido para que el presidente de Estados Unidos pusiera su firma en un acuerdo con Irán. No se puede inventar un simbolismo más potente ni una metáfora más clara de lo que representa este pacto para los halcones del Partido Republicano. Y en medio de esa ceremonia, Trump delegó en su vicepresidente la responsabilidad de liderar las negociaciones, en una decisión que ahora está resultando fatal para J.D. Vance, porque el acuerdo que salió de esas conversaciones ha sido calificado por los sectores más duros del partido como una rendición inaceptable, que borra todas las victorias militares obtenidas contra Irán. Kelly Meyers, de News Nation, reportó que los líderes republicanos de la Cámara y el Senado están colocando toda la responsabilidad en el vicepresidente J.D. Vance, por lo que ellos califican como un terrible acuerdo de rendición con Irán. Uno de los congresistas republicanos dijo textualmente a Meyer que los conservadores en el Capitolio están atónitos de que Vance haya borrado todas las victorias militares de Trump en un acuerdo tan terrible. Según este legislador, Trump ganó efectivamente la guerra. Y en la 11ª hora, o sea, al cuarto para las 12, cuando estaban a punto de declarar una victoria total y hacer que Irán se rindiera, Vance simplemente negoció su camino hacia una derrota. Esas palabras no son palabras de un congresista republicano que prefiere mantener el anonimato, pero que está dispuesto a dinamitar políticamente a su propio vicepresidente. Y esto, pues, no es un incidente político ni un simple desacuerdo sobre la estrategia internacional. Es una operación calculada, con fechas, con nombres, con declaraciones públicas, que vamos a ir desglosando para que entendamos cómo funciona la maquinaria del poder en Washington, en Estados Unidos, cuando alguien se convierte en un estorbo para los intereses de la élite republicana. A ver, el propio Donald Trump ya había sembrado la semilla de la culpa antes de que el acuerdo se firmara, antes de todo esto. Hace apenas unos días, en una respuesta a una pregunta de Fox News, el presidente dijo, con una sonrisa, dijo que si el acuerdo sale bien, va a ser victoria suya. Dijo, si sale bien, yo lo firmé, yo fui. Pero que si no funciona, que le va a echar la culpa a J.D. Vance.
Fue una respuesta a una pregunta directa. El medio que funciona como brazo propagandístico de Trump, ahí dio la declaración. Los de Fox le preguntaron, le dijeron exactamente la pregunta, y ahí es donde siembra la semilla. Trump, como les digo, pues repitió y dijo, no, si todo sale bien es mi acuerdo, si todo sale mal, pues van contra J.D. Vance. Contra Vance viene cosiéndose desde hace meses ya un tema en contra de él. El 1 de abril de este año, Trump ya había dicho exactamente lo mismo. Si no funciona, culpo a Vance. Y si funciona, me llevo el crédito completo. Es decir, que desde antes de la negociación siquiera comenzara, el presidente ya estaba preparando el terreno para culpar a J.D. Vance en caso de que el acuerdo no fuera bien recibido por la base política. Ahora, la lista de personas que están señalando a J.D. Vance es larga, es pesada. Están Marco Rubio, el secretario de Estado, John Ratcliffe, el director de la CIA, Pete Hegseth, el secretario de Defensa. Todos están así, apuntándole con el dedo a Vance. Y esto es particularmente revelador porque Trump había elegido a Vance para liderar las negociaciones con Irán por encima de Rubio. Imagínense la tensión interna que eso generó en el gabinete. Rubio, que siempre ha tenido una postura pues mucho más dura contra Irán, fue desplazado en favor de J.D. Vance. Y ahora cuando el acuerdo está sobre la mesa, Rubio y los suyos están diciendo, hey, yo te lo advertí. Están diciendo a Donald Trump, tenía que ir yo y tú decidiste que fuera Vance. Órale, atente a las consecuencias. Y están usando todos los canales posibles para filtrar que Vance cometió errores. Literalmente le están poniendo un 4. Según información de Axios, Ratcliffe advirtió a que la inteligencia estadounidense indica que las intenciones de Irán no coinciden con sus compromisos en el acuerdo. Mientras Rubio y Hegseth también han planteado preocupaciones sobre el pacto en discusiones internas, en las pláticas internas de gabinete. Básicamente están construyendo la narrativa de que Vance fue ingenuo, que fue un negociador ingenuo, que se dejó engañar por los iraníes y que puso en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso es lo que están vendiendo. Ese es lo que le están armando. Pero esto se pone más interesante todavía porque no solo están los republicanos de Washington, también está Israel y sus servicios de inteligencia que están jugando un papel crucial en esta operación para destruir a J.D. Vance. Según una investigación del Jerusalem Post, el Mossad sospecha que J.D. Vance filtró información clasificada al presidente turco, a Erdogan. La información filtrada habría sido un plan israelí para armar a las fuerzas kurdas en una operación terrestre contra el régimen de Irán. Y esta filtración pues habría permitido a Erdogan presionar a Trump para que vetara la operación. Básicamente están acusando al vicepresidente de ser un espía doble, un espía en favor de Turquía y las naciones árabes de la región. La portavoz de J.D. Vance, Luke Schroeder, ya salió a calificar estas acusaciones de completamente falsas. Pues claro que les va, ¿qué otra cosa pueden decir? Pero en el juego de la política internacional, el simple hecho de que se haga la acusación, el simple hecho de que digan, ya deja una mancha que no se lava nada más con salir a decir, no, pues es que no era cierto. Lo más preocupante es que estas filtraciones desde Israel no son casuales, son parte de una guerra informativa contra Vance que busca presentarlo como un traidor de los intereses de Estados Unidos.
y su aliado más cercano, o sea, un traidor a Estados Unidos y un traidor a Israel. Ese es el punto de todo esto. Esa es la manera en la que quieren presentar a J.D. Vance, como un traidor a los intereses de Estados Unidos y un traidor a su vez de los intereses de Israel. Ahora, para entender por qué el acuerdo ha generado tanta furia entre los halcones, tenemos que analizar qué es exactamente lo que se negoció. Lo que negoció J.D. Vance. Pues el memorándum contempla la reapertura del estrecho de Hormuz, la reanudación de las inspecciones nucleares a cambio de que Estados Unidos levante el bloqueo naval y descongele los activos iraníes. Suena razonable sobre el papel, pero para los republicanos, para los halcones del Partido Republicano, esto es una rendición inaceptable. Ben Shapiro, el comentarista conservador que siempre tiene acceso a los pasillos del poder, salió a decir que Vance no sirvió bien a Trump y que el acuerdo es un desastre. Y Shapiro fue más allá, enumerando punto por punto por qué esto es un fracaso. Bueno, según él es un fracaso. Y el programa nuclear iraní no termina. Ese es un punto. El enriquecimiento de uranio continúa. Punto 2. Los misiles balísticos no se detienen. Punto 3. El apoyo al terrorismo no se aborda. 4. El estrecho de Hormuz se queda libre de peajes. Y las sanciones se alivian desde el primer día. Desde las perspectivas de los halcones, Irán no cedió en nada sustancial. Y Estados Unidos ya empezó a dar beneficios sin recibir absolutamente nada, sin recibir garantías reales. La contradicción más grande de todo esto viene del propio Trump, que durante su cumbre del G7 en Francia, dijo que Irán debería poder tener uranio enriquecido y misiles balísticos porque otros países de Medio Oriente también los tienen. O sea, a ver, nada más imagínense a Marco Rubio escuchando eso detrás del presidente con una cara que, vaya, parecía estar en su propio funeral el señor. O sea, es que solo imagínense la escena. Te mandaron a negociar, fuiste, vamos a suponer que hizo las cosas bien, vamos a darle el beneficio de la duda, fuiste, negociaste, te peleaste, oye, no, que las armas nucleares, que por aquí, que por allá. Y en la cumbre del G7 sale tu presidente y dice, no, pues es que en realidad no me importa tanto que Irán tenga misiles, ni que enriquezcan uranio, no, eso es cosa que a mí casi no me preocupa. Y tú te quedas así de, oye, espérate, pues si yo me fui a pelear allá para llegar a un acuerdo que digo, poco o nada de acuerdo, pero en lo poco que se haya cedido, y ahora tú vienes a decir que no te importa. A ver, la maquinaria mediática del trumpismo obviamente ya está trabajando para construir la narrativa de que Vance es el responsable. Brian Calmette de Fox News dijo en vivo que este era el acuerdo de Vance, de Steve Witkoff y de Jared Kushner, y que ojalá no hubiera decepcionado al presidente. Están creando una historia donde Trump es la víctima y el gran líder que puso su confianza en personas equivocadas. O sea, quieren poner a Trump así como de, no, es que yo no sabía, o sea, yo mandé a Vance y a los otros dos y pues es que ellos me la jugaron, ¿no? Ese es el clásico movimiento de la política trumpista. Cuando algo sale mal, nunca es culpa de Trump, nunca es culpa del jefe. Siempre hay un subalterno que falló y la inclusión de Kushner en esta lista es reveladora porque el yerno de Trump siempre ha estado involucrado en las negociaciones con Medio Oriente. Y él sí tiene intereses comerciales en Medio Oriente, que muchos consideran un conflicto de interés. Y bueno, digo,
No hay que ser un genio ni un erudito en derecho para saber que si tú tienes intereses específicos privados en una situación y te ponen a negociar en esa situación, pues obviamente hay un conflicto de interés porque tú vas a negociar a modo de que te convenga a ti. La teoría que circula entre los críticos más duros de Kushner y Witkoff prioriza, eh, dice que priorizaron sus relaciones comerciales con las naciones árabes por encima de los intereses de Estados Unidos y de Israel. Y la postura dura contra Irán. Y para los israelíes que ven el acuerdo, lo ven como una amenaza a su seguridad. Entonces, pues estamos viendo que el acuerdo no está cayendo bien en todos los círculos. Israel está diciendo, espérate, no, aguanta. Y ya lo hablamos en otros en vivos, que hay filtraciones de que Israel está preparando un boicot contra este acuerdo porque definitivamente no le gusta cómo va caminando la cosa. No le gusta que Irán está saliendo fortalecido, no le gusta que Estados Unidos literalmente está firmando una rendición y bueno, que ellos se quedan así como de, oye, pero ¿qué pasó? Entonces pudieran estar tratando de boicotear todo este acuerdo. Que bueno, al final del día, digo, evidentemente Estados Unidos no quiere perder, pero pierda quien pierda, pues es paz, ¿no? Y mientras haya paz, pues bueno, se pueden arreglar las cosas, pero al parecer Israel no piensa de esa manera. Ahora, mientras todo esto ocurre, J.D. Vance está en modo campaña permanente, promocionando su nuevo libro en eventos políticos que se parecen más a sesiones de ventas que actos de gobierno. Incluso lo vimos decir cosas como que necesitaba a Jesús mientras vendía su libro como si fuera una Biblia, una de las Biblias que cuestan nada, $60. Pero lo más revelador fue una declaración que hizo hace apenas unos días cuando dijo en una entrevista que Trump está muy saludable, que nunca ha visto un hombre más saludable, pero que obviamente tiene que estar listo por si algo trágico ocurre. Ese recordatorio de que él es el siguiente en la línea de sucesión presidencial, pues no es un mensaje casual. Es un mensaje para los republicanos de que si Trump no puede completar su mandato, él sería el presidente. Y eso precisamente es lo que hace que esta operación para destruirlo políticamente tenga tanto sentido. Los halcones del partido que los apoyaban, que apoyaban a Rubio, saben que Vance acaba de negociar un acuerdo con Irán que ellos consideran una rendición. Sería una amenaza para sus intereses si él llegara a la presidencia. Así que, pues, están tratando de destruirlo antes de que sea demasiado tarde, antes de que Vance llegue. Entonces, ahora sí, ahí es donde, ¿cómo dice el dicho? Donde la puerca torció el rabo, porque están viendo, o según ellos, según su información, están viendo cómo Vance negoció un acuerdo que a ellos no les conviene y esa persona que ellos dicen que llevó a Estados Unidos a una rendición total, podría, en el caso de que Trump faltara, de que a Trump le pasara algo, pues él sería el presidente de Estados Unidos. Y ellos están diciendo, hey, aguas, aguas porque esto no nos conviene. Y a ver, para completar el cerco, todo este complot, todo este circo contra J.D. Vance, que está, y algo que no se pueden quitar de encima, el escándalo de Epstein, los Epstein Files, los archivos Epstein, que han resurgido con filtraciones que señalan a Vance como el responsable de presionar para que se liberaran los archivos.
Hay una situación que circula en Washington, que es que Vance quería exponer los vínculos de Trump en el caso de Epstein como un seguro político, vamos a decir. Como un seguro político para, por si llegaba el momento de necesitar unas bajo la manga. El congresista Robert García ya ha exigido que Vance testifique bajo juramento sobre su papel en el encubrimiento de los archivos Epstein. El simple hecho de que esta historia esté circulando en este momento tan preciso, mientras Vance está siendo atacado por todos los frentes, nos dice algo sobre cómo funciona la política de Washington, sobre cómo es que se lleva a cabo la política de Estados Unidos. Cuando quieren destruir a alguien, usan todas las armas disponibles sin importar las acusaciones, si son ciertas o no. Lo que importa es el daño que quede hecho, la reputación del objetivo, que quede manchada, que sea imposible de recuperarse. Porque tenemos que recordar esta situación justo de J.D. Vance, que hubo unas filtraciones de un libro que decía que J.D. Vance, Pam Bondi, Todd Blanche y personajes más se reunieron en la sala de crisis de la Casa Blanca para discutir cómo tenían que liberar los archivos Epstein a modo de que Donald Trump no saliera salpicado. Y que J.D. Vance dijo, ¿saben qué? Hay que soltarlo. Hay que soltar los archivos, aguantamos el golpe y ya luego vemos qué pasa, ¿no? Pero Pam Bondi dijo, no, espérate, ¿cómo vamos a exponer al presidente? Y al final, pues decidieron encubrir todo. Ahora, el Partido Republicano está en medio de una guerra civil silenciosa pero brutal. Por un lado, tienes a Trump y su círculo íntimo que incluye a Vance, que incluye a Kushner, a Witkoff, que están dispuestos a negociar con Irán si eso significa cerrar el capítulo de la guerra en Medio Oriente. Por otro lado, tienes a los halcones tradicionales, que son Rubio, Hegseth y Ratcliffe, que ven cualquier acercamiento con Irán como una traición a los intereses de Estados Unidos y de Israel. Y en medio de todo esto, el Mossad israelí está jugando su propio juego, filtrando información para presionar a la administración de Trump y evitar que este tipo de acuerdos se repitan en el futuro. Y como si todo esto fuera poco, la cumbre formal programada para este viernes en Suiza pues fue cancelada. Vance tenía previsto viajar para firmar el acuerdo, pero la Casa Blanca anunció que no viajará, al menos por ahora. Esta cancelación de última hora es la prueba más clara de que el vicepresidente está siendo aislado de la administración. No es que no quieran que firme, es que no quieren que tenga el protagonismo de la firma. Quieren controlar la narrativa. Y eso significa mantener a Vance fuera de los focos en el momento más crítico. Amigos, la política de Washington es un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven constantemente hoy en día. J.D. Vance es el peón que están sacrificando para salvar al rey. Lo que estamos presenciando es una lección de cómo funciona el poder de Estados Unidos. Cuando alguien se convierte en un estorbo para los intereses de la élite más alta, un vicepresidente que es acusado de ser un espía de Turquía por Israel, que es señalado como incompetente por los halcones de su propio partido y que tiene al presidente diciendo públicamente que lo va a culpar si el acuerdo sale mal. Con ese escenario no tienes un futuro prometedor en la política de Washington. Pero aquí está la ironía más grande de todo esto. Si el acuerdo funciona,
Si Irán cumple sus compromisos y si regresa la estabilidad a la región, Trump se llevará el crédito y Vance quedará como un héroe que negoció la paz. Pero si el acuerdo fracasa, como predicen muchos que va a fracasar, Vance sería la carne de cañón, el chivo expiatorio perfecto, el que arruinó las victorias militares de Trump y entregó a Irán la victoria. Es una apuesta de alto riesgo para el vicepresidente de Estados Unidos. Y todo indica que pudiera estar perdiendo la partida. Vamos a seguir de cerca esta historia, amigos. Vamos a seguir esta situación porque evidentemente a J.D. Vance le están poniendo un 4. J.D. Vance ya es la carne de cañón de Donald Trump. Y no es porque alguien lo haya filtrado. No, no, no. El mismo Donald Trump lo dijo en vivo. Si sale bien, fui yo. Si sale mal, es culpa de Vance. Nos vamos contra él.